En el día de hoy, mi compañero Miguel Ángel Barría y esta su persona, Rubén Darío Rodríguez, tenemos el placer de presentarles la charla sobre la oferta del dinero. La oferta del dinero o masa monetaria macroeconomía es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios, títulos de ahorro en un momento determinado. O sea, que la oferta de dinero es la cantidad de dinero que tenemos en, en circulación en un determinado momento. Esto es beneficioso para la economía, por lo que siempre debemos tener dinero, ¿verdad? Como ustedes saben, eh, para realizar nuestras compras y eso lo determina en macroeconomía. Entre mayor cantidad hay en circulación, mejor es para la misma. Eh, la oferta del dinero, esto está determinado, ¿verdad? Por la cantidad de riquezas prácticamente que tiene un país. Esto se maneja a través de lo que es un banco central. En Panamá no tenemos banco central, como ustedes bien lo saben. Entonces, la ausencia de una banca central hace que no se manipule ni que se influyan sobre las tasas de interés. La oferta del dinero está determinada por el efectivo más el depósito a la vista. Vemos que el efectivo es el elemento más líquido que existe en la empresa, o sea, que posee la empresa. Es el dinero prácticamente. Y la empresa utiliza esto para sus costos de producción, para hacer sus respectivas compras, para el pago de todo lo que son sus gastos y ella necesita, para cumplir con sus obligaciones, siempre tener la liquidez necesaria para hacerle frente a todas estas actividades que ella realiza. Igual, el, una persona normal también necesita de liquidez para poder comprar lo que necesita, o sea, para poder vivir. El depósito a la vista es un fondo de dinero que se mantiene en una entidad financiera. O sea que son los depósitos que nosotros realizamos, lo que tenemos en las diferentes cuentas, si es el caso. Entonces, eso es lo que es un depósito a la vista. Ahí tenemos un formulario, ¿verdad? De un depósito. Eh, lo tomé que es del Banco Nacional y así se realiza el mismo. El depósito a la vista también puede estar vinculado a lo que es una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Y los fondos pueden ser utilizados para pagos de operaciones cotidianas. Así, el individuo puede ordenar que su empleador deposite su remuneración en esa cuenta. Ahí tenemos los dos tipos de tarjetas que existen, ¿verdad? En lo que son de depósito a la vista y a continuación le vamos a explicar las mismas. Una tarjeta de crédito es un documento de material plástico o metal emitido por un banco o institución especializada a nombre de una persona que podrá utilizar para efectuar compras sin tener que pagar en efectivo y pudiendo además llevar el pago de los productos a periodo futuro. O sea que esta tarjeta te permite a ti realizar compras y no tienes que pagar inmediatamente, sino que puedes pagar a futuro, como su nombre lo dice, crédito, o sea, un préstamo. La mayoría de la gente utiliza, ¿verdad? Cuando sus recursos están bajos y no es una muy buena práctica porque al final vemos que en Panamá la gente se endeuda demasiado por el uso de las mismas. Tarjeta de débito. La tarjeta de débito es un plástico emitido por una entidad financiera con una banda magnética en el reverso y un chip electrónico que guarda información sobre los datos de acceso, el nombre y número de la cuenta titular. Aquí sí, la tarjeta de débito, para poder usarla, usted tiene que tener dinero disponible en sus cuentas corrientes en los bancos para poder utilizarla. De no tener dinero disponible,
no puede usar la respectiva tarjeta. Vemos una diferencia entre la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Allí en la pantalla hay una imagen que le aparece las diferencias, y una de las principales dice que la principal diferencia entre tarjeta de débito y de crédito se basa en que la primera siempre está asociada al saldo que el cliente tiene en la cuenta corriente, mientras que la de crédito permite operar con dinero prestado por la entidad financiera. O sea que esa es la principal diferencia que existe entre las dos tarjetas, la de crédito y la de débito. Relación entre el efectivo y depósitos. Este coeficiente mide la proporción de dinero que mantienen los ciudadanos y el dinero en efectivo en el banco. Depende de los hábitos de pago de las personas y de los factores relacionados con el costo y la facilidad de conseguir dinero en efectivo. El dinero en casa, ¿verdad? Cuando lo tenemos en casa guardado en las cajas, allí no representa mucho para la economía nacional. Cuando ese dinero lo ponemos a trabajar o lo depositamos en una cuenta, muchas ganan intereses, otras no, otras poquitito, como el de la caja de ahorro, pero está circulando en lo que es la economía nacional y tiene una función, ¿verdad? Mejorar todo lo que son los parámetros económicos. Vamos aquí a ver, dice, por ejemplo, la existencia de una extensa red de oficinas bancarias, cajeros automáticos y el uso generalizado de tarjetas de pago logran que los ciudadanos necesiten menos efectivo y hagan bajar este coeficiente. Este tipo de instrumentos que utiliza el banco o los bancos a nivel nacional, a nivel mundial, eso garantiza que la gente necesite menos dinero porque hace sus transacciones prácticamente con este tipo de documentos. Y aparte de eso, el banco con las diferentes redes que tiene en los diferentes lugares, por ejemplo el Banco Nacional, eso es con el propósito de realizar transacciones y que el banco obtenga la mayor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Durante un periodo X. Dice, a corto plazo se entiende que permanece constante, o sea que debe ser fluido para poder que el banco pueda realizar y tener sus operaciones bancarias. Coeficiente de caja. Las entidades financieras para, para el cumplimiento de sus fines mantiene una parte de dinero depositado por sus clientes como reserva para hacerle frente a las posibles retiradas de dinero. Todos los bancos tienen que tener sus reservas, porque las reservas son bien importantes para los momentos en que vamos a suponer alguien decide retirar una fuerte cantidad de dinero, y también que él debe mantener su liquidez, porque son dineros que no le corresponde, él solamente administra esos montos de dinero. Entonces él debe salvaguardar los intereses de sus clientes. Dice, los bancos mantienen estas reservas bien en depósitos que realizan en el Banco Central y también con el dinero que mantienen en sus cajas. O sea que eso es bien importante, que los bancos hagan este tipo de reservas, previendo cualquier situación económica también que se dé en el país y que ellos puedan solventar esa situación. Base monetaria. La base monetaria es el dinero a partir del cual se genera la oferta monetaria. La base monetaria está compuesta por el dinero efectivo que puede estar en manos de familias y empresas, o bien en las reservas de las entidades financieras para asegurar la liquidez de sus depósitos. Asimismo, como les explicaba hace un momento, ¿verdad? Ellos, la base monetaria está conformada por esas dos parámetros: el dinero en efectivo que tienen las familias en las manos, o sea que todos tenemos en las manos, y la empresa bien depositada en reservas, en cualquiera
Vemos aquí un ejemplo de cómo calcular la base monetaria. Dice que base monetaria es igual a efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Yo aquí hice un pequeño ejemplo, haciendo un simulacrito aquí de un ejemplo que dice, si el efectivo en manos del público es de $2,000 y la reserva bancaria es de 4,000, entonces reemplazando los valores de la fórmula obtenemos que base monetaria es igual a efectivo más reserva, y eso nos daría 6,000. Es un ejemplo para que más o menos tengan una idea de lo que es base monetaria. ¿Cómo calcular la oferta monetaria? Oferta monetaria es igual a multiplicador por base monetaria. Para calcular el multiplicador monetario, ¿verdad? Dice que el multiplicador monetario o multiplicador del dinero es el proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial. Allí tenemos lo que es la fórmula, ¿verdad? M es igual a 1 entre coeficiente de caja. La fórmula del multiplicador monetario, comúnmente utilizada en macroeconomía para calcular el multiplicador monetario, M, es la inversa del coeficiente de caja. Aquí tenemos un ejemplo, un sencillo ejemplo de cómo los bancos multiplican el dinero. Dice, el mecanismo del multiplicador monetario es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí imaginemos que Pepe realiza un depósito de 1,000 balboas en un banco. Si el coeficiente de caja es del 10%, el banco tendrá que guardar el 10% de esos 1,000 balboas, o sea, 100 balboas, y podrá solo prestar 900 de ese dinero a María. Si la persona que recibe ese dinero lo deposita otra vez en el banco guarda el 10% de los 900 depositados, o sea, 90 balboas, y presta los 810 restantes a fulano. Así sucesivamente en una serie infinita decreciente. Vemos aquí, continuando con el cálculo, para calcular el total de dinero que al final existe en la economía, multiplicamos el dinero inicial por M, que es el multiplicador. Tenemos que M es igual a 1 entre C. Y C, que es el coeficiente, tenemos que es 10%. Ese resultado nos da 10. Entonces multiplicamos M por el dinero inicial, que es 1,000, por 10 nos da 10,000. Esos 1,000 iniciales se han multiplicado y ahora existen 10,000 en el mercado. Eso es lo que se traduce, ¿verdad? En economía financiera, lo que hacen los bancos para mantener su liquidez y su trabajo constante. Objetivos básicos de la política monetaria pueden resumirse en estabilidad del valor del dinero, crecimiento económico. Es muy importante que los países tengan crecimiento económico, porque debe ir a la par también de lo que es el crecimiento de su población. Imagínense un país que no crezca económicamente y su población crezca acelerada. ¿Qué va a pasar? Va a haber mucha pobreza, y detrás de la pobreza viene lo que es la delincuencia y un sinnúmero de problemas sociales que atañen mucho a lo que es el desarrollo de la región, la convivencia y todas estas cosas que son necesarias para el mejoramiento social de las personas. Mayor nivel de empleo posible. Claro que si tenemos una economía creciente, la mayoría de la gente va a tener trabajo. No va a estar desempleado aquellos que no les gusta trabajar nada más. Evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. O sea que siempre
para obtener siempre que haya pago, que haya la gente pueda realizar su compra y todo lo que necesite para vivir, igual las empresas. Aquí tenemos lo que es base monetaria, que hablábamos que era efectivo más las reservas bancarias. Y esta imagen nos muestra aquí, ¿verdad? Cómo debe ser, cómo es lo que es la base monetaria. Alcance de la oferta monetaria. En una economía desarrollada no es fácil establecer una línea que diferencie entre los activos que pueden ser denominados dinero y los demás, puesto que se entiende que dinero es cualquier cosa que pueda ser usada en pago por una deuda. Hay una variedad de formas de definir o medir la oferta del dinero y en concreto en la medición del dinero bancario. No solamente el efectivo es considerado dinero, ¿verdad? Porque si usted tiene una finca, usted la puede transformar en dinero, aunque una finca es difícil de transformarla. Por eso es que nosotros siempre hablamos que el dinero, ¿verdad? En efectivo es lo más líquido que podemos tener porque ese sí podemos utilizarlo inmediatamente. Pero una finca se puede utilizar para el pago de una deuda, una casa, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, muchas personas hacen eso cuando tienen problemas serios de liquidez. El dinero y la inflación. Otro aspecto bien importante en lo que es la oferta del dinero. Dice que la inflación es la subida generalizada de los precios a lo largo del tiempo. Para que exista inflación, el incremento de los precios tiene que ser generalizado. No basta con que suban los precios de algunos bienes y servicios y además sostenidos en el tiempo. Vemos la imagen que tenemos al lado y vemos que la señora que está allí trata de alcanzar la canasta, ¿verdad? O sea, significa que con que los ingresos que ella obtenía, ¿verdad? De dinero, se le disparó la canasta básica y ya no la puede alcanzar. De eso se trata la inflación. El dinero eh, disminuye su valor cuando aumentan los productos, el precio de los productos. Cuando existe inflación en una economía, el valor del dinero desciende debido a que con la misma cantidad se puede comprar menos cosas al ser esta más cara. La inflación, menor poder adquisitivo del dinero y al contrario, si hay deflación, el dinero vale más, tiene mayor poder de compra. Aquí tenemos clarito lo que son las dos situaciones que se presentan. En Panamá, por ejemplo, la inflación no sube del 1 o 2% en los últimos 20 años. O sea que nosotros siempre nos mantenemos allí, vemos que la alza de los productos es mínima y en otros países sí se nota esto de la inflación. La función básica del dinero, como todos sabemos, sin dinero no podemos hacer nada, ¿verdad? Nosotros necesitamos dinero para poder realizar nuestras compras, para pagar nuestros servicios y un sinnúmero de cosas que el dinero nos es útil. En este sentido, se puede afirmar que el valor del dinero depende de la cantidad de bienes que se puede adquirir con él, que a su vez está determinado por los precios de esos bienes. Según el grado de intensidad de la inflación, se distinguen tres tipos. Inflación moderada, que es la que nosotros tenemos en nuestro querido Panamá. Inflación galopante, fuertes aumentos de precios por encima del 10% anual. Hiperinflación, subida de precios superiores al 100%, o sea, una inflación que nadie aguanta. Ahí en las imágenes vemos los tres tipos de inflación que tenemos, ¿verdad? La primera, ahí la tenemos, que es moderada, galopante, y vemos el globo, cómo se infla en una situación que prácticamente nadie aguanta esa situación. Y eso viene ya prácticamente
el descontrol de los precios. Agregado monetario. El agregado monetario es una magnitud que agrupa distintas clases de dinero en función de su liquidez, es decir, de su capacidad para convertirse en billetes y monedas, dinero en efectivo. Estos agregados monetarios se utilizan para analizar la oferta monetaria. Por tanto, los agregados monetarios se refieren al total de dinero que está circulando en una economía. Vemos que con la pandemia la economía empezó a decrecer. ¿Por qué? Porque empezó a circular menos dinero, la gente tenía menos poder adquisitivo y todavía tenemos ese gran problema que el gobierno ha tenido que dar los bonos solidarios para poder que la gente enfrente la situación social que tenía por este tipo de cosas. Esto es lo que hablamos de agregado monetario. Tipos de agregados monetarios. Tenemos el M1, son los billetes y monedas en manos del público. El M2 es la suma de M1 más los depósitos a corto plazo, libretas de ahorro, cuentas a la vista y los acuerdos de compras diarias que las personas tienen en el sistema financiero. Y M3 es la suma de M1, M2, las participaciones de todo el mercado monetario e instrumentos públicos, letras del tesoro emitidos con vencimiento de hasta 2 años, depósitos a plazo y acuerdos de compra a plazo. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, Rubén. La pregunta para el señor Ángel. ¿Cuál es la utilidad del IPC al consumidor? Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Cómo me dijo? ¿Cuál es la utilidad del IPC al consumidor? Ok, Ángel, déjelo así. Por favor, seguimos con damos con el siguiente grupo. José o Larisa. Buen día, profesor. Belki Rodríguez. Buenos días, Belkis. Bueno, Clarisa está dentro del grupo de nosotros y ya vamos a presentar. Voy a subir la presentación.
¿Se observa la presentación? Sí, o sea, la pantalla está compartida solamente. No se observa la diapositiva. Correcto, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Buenos días, compañeros. Pues nuestro grupo, buenos días, profesor y compañero, ¿verdad? Nuestro grupo, ¿se ve? Sí. Ok. Buenos días, sí, profesor y compañero, pues nuestro grupo hoy va a exponer el tema que hemos elegido como grupo, hace referente a lo que es el dinero digital, específicamente en el Bitcoin. Estamos integrados nuestro grupo por Arcia Marilis, Arcia Luz, González Luzmila, Gutiérrez Larisa, Pineda Karina y mi persona Rodríguez Belkis. Bueno, elegimos básicamente este tema porque hemos oído hablar mucho de lo que es criptomoneda y quisimos investigar un poco y pues hemos aprendido y pues realmente esto es como un mundo, pero aquí vamos a explicar lo más básico y lo que entendimos durante este proceso de la investigación. A modo de introducción, básicamente pues el modo de hacer transacciones cada día se está haciendo básicamente sin la necesidad de poseer el dinero como tal. Y lo hemos visto más que nada ahora con esto de la pandemia, básicamente se ha aumentado lo que es la forma de hacer pago. Básicamente se está utilizando mucho lo que es las transferencias en línea. Muchas personas también están utilizando mucho lo que es las tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y más con esto, pues desde la pandemia, ¿verdad? Muchos comercios también están exigiendo básicamente que los pagos se realicen de forma virtual. Y esto ha llevado también a que el Bitcoin, que es un tipo de moneda virtual, electrónica, esté tomando auge. Está representado por el símbolo BTC o XBT también. A manera de historia, ¿cómo surge en sí el Bitcoin? Pues prácticamente surge como a raíz de la crisis financiera que se dio en el 2008. Y en el 2008 es así como Satoshi Nakamoto, seudónimo porque no se sabe realmente si es una persona, si es un grupo de personas, quién realmente es Satoshi Nakamoto, pero fue el quien en octubre de 2008 publicó el primer protocolo, por decirlo así, el primer borrador que hace énfasis a lo que es este tipo de moneda virtual. Pero es hasta el 2009 que este programador anónimo o grupo de programadores publicó un artículo donde se refería al Bitcoin como un nuevo sistema de transacción descentralizada. Es así pues que nace la primera moneda o criptomoneda electrónica. Y se dice que es descentralizada ya que no tiene ningún respaldo ni es controlado por ningún estado o banco central. Pero en sí, para que este tipo de moneda funcione, pues tiene un sistema tecnológico que lo respalda. Y básicamente, pues, es aquí donde surgen algunos términos o algunos sistemas o tecnología que se emplea a nivel de software para que esto sea posible. Se habla de lo que es la blockchain, que viene siendo como una cadena de bloques. Bueno, esto se explicará un poquito a más detalle posteriormente. Pero básicamente esto es lo que se basa este tipo de moneda electrónica. Usa un sistema de blockchain o cadena de bloques que viene siendo como un libro de contabilidad digital. También utiliza otra tecnología que es llamada peer-to-peer, que viene siendo esta. O también se traduce como de pares a pares. Es decir, este es un tipo de tecnología que gracias a esta tecnología de peer-to-peer permite, ¿verdad?, que las personas o los usuarios puedan conectarse sin ningún intermediario, es decir, de persona a persona. No hay un banco o un gobierno central, por decirlo así, que actúe como intermediario, sino que se da desde persona a persona gracias a esa tecnología.
y también pues a la tecnología del hashcash, que es como una función criptográfica. Y todo esto pues lleva a lo que es también que se desarrolla una tecnología de prueba de trabajo, que básicamente se conoce como prueba de proceso de minería de las criptomonedas. Más adelante se explicará un poquito más a detalle. Pero en sí, podríamos decir que podríamos considerar, ¿verdad?, este tipo de moneda, como pudimos ver, ¿verdad?, en la clase anterior, dentro del resumen que hicimos de la clase anterior, habían unos criterios que para poder el dinero se considere como tal tiene que tener ciertos parámetros. De igual forma, podríamos decir que la criptomoneda cumple con esos requisitos, porque es un medio de intercambio, es una moneda que permite comprar bienes y servicios, actúa como medio de intercambio, tiene una unidad de cuenta. Es decir, que el dinero tiene que servir como medida de valor. Y básicamente, al igual que el dólar u otro dinero que se basa en la confianza que las personas tienen sobre ese dinero, de igual forma en el Bitcoin sucede lo mismo, se basa en la confianza. De decir que, porque el Bitcoin viene siendo básicamente como un código encriptado que tiene un valor. Entonces las personas se basan en esa confianza de la que las personas pues creen o confían en que es así, que ese código tiene un valor de tal o valor X. También tiene un almacén de valor. Se refiere a que un activo puede guardarse o recuperarse e intercambiarse en el futuro. Y básicamente es lo que está pasando con el Bitcoin. Ya que como pudimos ver, ¿verdad?, es algo que viene desde el 2009 y a la fecha pues es un dinero que es un activo que puede intercambiarse. De igual forma, el Bitcoin no es la única criptomoneda o moneda digital o electrónica que existe. Existen muchísimas. Y pues al conjunto de todas estas monedas se le conoce con el término de altcoin. Y aquí pues, pueden ver pues otros tipos de monedas que existen además del Bitcoin, que está el Ethereum, el EOS, el Stellar, mucho más de lo que ustedes pueden ver. Este cuadro en sí muestra realmente el valor del Bitcoin hoy día. Al 12 de julio del 2021, el Bitcoin tenía un valor de $33,000. Y el Ethereum, que es el que le sigue, tiene un valor de $2,000. Entonces vemos, ¿verdad?, que es importante señalar pues que que a lo largo del tiempo, desde que empezó a utilizarte este dinero como medio de pago, pues ha ido adquiriendo valor. En esta gráfica se puede observar, ¿verdad?, que del 2010 es una comparación, una tendencia del 2017 al 2021, donde se observa claramente que en el 2017 el valor del Bitcoin era de $19. Y esta tendencia ha ido incrementándose. Actualmente posee en el abril del 2021, un Bitcoin llegó a un valor de $63,224. De igual forma, en esta gráfica se puede observar, ¿verdad?, que así como sube, también baja. O sea, es una moneda que está en constante cambio. Es muy volátil, por decirlo. Ya esta fue un dato a este mes de julio, donde ya tiene un valor de $32,000. Pero en sí, ¿cómo se crean los Bitcoin o cómo circulan estos Bitcoin en el mercado? Básicamente, para que sea posible que estos Bitcoin salgan al mercado, por decirlo así, o crear más Bitcoin, actúan tres cosas fundamentales. Un software, un protocolo y una moneda sin existencia, y al final pues se genera una moneda sin existencia física. Porque básicamente para que se cree un Bitcoin hay que
tener acceso a un software y seguir un protocolo. Entonces, el Bitcoin básicamente, como dije anteriormente, se basa en la tecnología blockchain o cadena de bloques. Y esto básicamente es de código abierto, es decir, todas las personas pueden tener acceso a este protocolo y así generar nuevas monedas. De igual forma, ¿verdad? Todo usa, como dije anteriormente, también se usa la red peer-to-peer, que son básicamente nodos conectados entre sí. En sí, lo que sucede en este proceso para que se generen nuevos Bitcoin es que las personas que utilizan o que acceden a este software, que utilizan este tipo de moneda, que hacen pago a través de esta moneda, todas estas transacciones se van creando en bloques, ¿verdad? Y una vez, los bloques se dice que se componen de 2.000 transacciones, y una vez que los bloques tengan un tope de 2.000 transacciones, estas transacciones deben unirse o actualizarse a las transacciones anteriores a estas. Entonces, para que esto sea posible, es ahí donde entra lo que se llama como minería de criptomonedas, porque es ahí donde hay muchas personas que se dedican a minar Bitcoin, que es un término que se utiliza mucho, que básicamente lo que hacen es que para que sea posible que estas transacciones, estas 2.000 transacciones recientes, se adjunte a las transacciones anteriores, es necesario descubrir un código. Pero para descubrir un código no es como algo fácil, pues necesitan muchos procesadores, hay que trabajar, por eso es así, las personas que se dedican a esto, pues tienen que tener muchos ordenadores para poder encontrar ese hash válido o ese algoritmo que permita que sea posible descifrar en sí el código. Entonces, básicamente, pues esto es lo que sucede en este paso. Entonces, una vez que las personas ya logran que esto sea posible, todas estas transacciones se adjuntan o se alinean a las demás transacciones y los mineros o personas que se dedican a este trabajo reciben una recompensa por este trabajo. También, pues, es importante señalar, bueno, la recompensa la reciben en Bitcoin. Es lo que hace que atractivo, pues, a muchas personas que se dedican a esto. Y otra característica importante que se observa aquí es que la máxima producción es de 21 millones de Bitcoin. A diferencia del dólar que se puede imprimir de forma ilimitada, pues este tiene como un límite. Es de 21 millones de Bitcoin. Básicamente ahí lo que se observa es cómo se da el proceso, ¿verdad? Donde las personas pues, que realizan las transacciones, esto llega a lo que es los mineros, que son los encargados prácticamente, por así decir, de validar todo este tipo de información y hacer que esto se adjunte a las demás transacciones, que es lo que se le llama la cadena de blockchain, y que básicamente es un libro de contabilidad. Y ese libro de contabilidad, a diferencia de cualquier banco, pues es un libro de contabilidad abierto, que todas las personas que pertenecen a este sistema, que están dentro de esto, pueden observar este libro de contabilidad. Y pues las personas que logran descifrar este código y logran que todas estas transacciones sea posible, pues validan todo este tipo de información, reciban su recompensa, que es lo que se observa ahí de forma en la imagen. Y de igual forma, pues, como dije anteriormente, el límite de Bitcoin hasta 21 millones, porque como este es un sistema programado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el último Bitcoin se estima que será minado en 1140. Y también es importante señalar, pues, que cada 4 años se da un proceso que se conoce como halving, que básicamente es que la recompensa que reciben las personas por encontrar este código o por hacer que sea posible este tipo de transacción se reduce a la mitad. Entonces, en el 2010 que se inició esto prácticamente, pues, la recompensa era de 50 en Bitcoin, ya 4 años después bajó a 25, y así actualmente la recompensa está en 6.25 Bitcoin. Pero ¿cómo funciona este Bitcoin? Prácticamente para que esto sea posible,
para que esto sea posible, cómo se usa, ¿verdad? Las personas que forman parte de esto, utilizan este sistema de pago, tienen que descargar un software que viene siendo como la wallet digital o la cartera digital que cada persona posee. Pero así de manera pues práctica, básicamente viene siendo como se descarga un software que lo puede descargar en la computadora, en el celular, ¿verdad? O en cualquier dispositivo. Se descarga este software que viene siendo esta cartera digital y es como funciona como los correos electrónicos, porque consta de una clave privada y una clave pública. La clave privada viene siendo, ¿verdad?, para que las personas puedan acceder a su wallet digital, que es ya personal, y una clave pública que viene siendo como el correo electrónico que todo el mundo conoce. Entonces esto permite que las personas puedan usar esa dirección para depositar, para comprar o para hacer los depósitos de Bitcoin. Y de igual que el dólar, pues se puede, no necesariamente hay que comprar un Bitcoin, se puede comprar de forma fraccionada. Como dije, ¿verdad? Los Bitcoin y funciona prácticamente con su propio algoritmo. Cada Bitcoin tiene su propio algoritmo. Y básicamente esto viene siendo lo que le decía de la cartera digital, ¿verdad? Aquí se puede observar la dirección, se puede observar pues la dirección de la persona, que esta dirección es donde las demás personas envían sus depósitos y cualquier movimiento que realicen. Y aquí son las diferentes transacciones pues, que se realizan utilizando ese tipo de moneda. Que todo, como dije, son puras codificaciones. Pero ¿cómo se obtiene Bitcoin? Se puede obtener ya sea se puede obtener ya sea comprando, ¿verdad? Comprando un bien. Se puede obtener básicamente comprando un Bitcoin. Se puede comprar, actualmente existen muchos, por decirlo así, muchos cajeros, ¿verdad? Donde las personas van y compran $60 en Bitcoin y pues ya reciben una fracción del Bitcoin. Se pueden vender cosas y pues la gente paga con Bitcoin. También es otra forma pues que las personas obtienen Bitcoin. Y como dije, también hay otras personas que se dedican al proceso de minería. La principal característica es que están fuera del control de cualquier gobierno o entidad financiera. No está controlado por un banco o cualquier tipo de entidad, ¿verdad? Básicamente, pues, son los propios usuarios los que realizan las transacciones, no hay ninguna entidad intermediaria. Imposibilita que cualquier autoridad manipule su valor o provoque inflación produciendo más cantidad. Como dije, ¿verdad? Tiene un límite. No se puede producir así a diestra y siniestra, por decirlo. Su producción y valor depende de la oferta y demanda. Utiliza una técnica de cifrado. Gracias pues, al sistema criptográfico que poseen, pues no se puede falsificar o duplicar. Existe un solo Bitcoin encriptado y ese es el único que existe y así sucesivamente, no se puede duplicar. Las transacciones son irreversibles. Una vez que se efectúa el pago, no hay posibilidad de cancelación. Otra característica, ¿verdad? Se puede cambiar por otras divisas, como dije, se puede cambiar por dólar. No es necesario que las personas revelen su identidad porque básicamente se basa en codificaciones. Básicamente el riesgo de usar este tipo de moneda, pues, es que la persona de repente, como dije, es muy fluctuante, entonces de repente puede que vale 33,000 dólares un Bitcoin, pero el día de mañana no valga o qué sé yo, vemos que su tendencia pues no es fija, va siempre variando, entonces sería otro de los riesgos. Como nadie es dueño del Bitcoin, tampoco nadie es responsable, como dije, no se sabe realmente quién realmente es el creador, si es una persona, grupo de personas, no se sabe. Muchos detractores dicen que no tiene un valor intrínseco, pero bueno, igual que el dólar, ¿verdad? Que no tiene un valor como tal, sino que se basa en la confianza.
También hay denuncias de estafadores que prefieren llevar a cabo sus operaciones utilizando Bitcoin y otras criptomonedas. O sea, también otro de los riesgos, porque señalan pues que muchas personas utilizan esto para hacer transacciones, pues de repente comprar droga o este tipo de cosas. Pero bueno, y lo mismo sucede también con el dólar. No hay garantía, por eso dicen los expertos que invierten en Bitcoin que tienen que estar dispuestos a perder su dinero en caso que las cosas salgan mal. Como dijimos anteriormente, como no está respaldado por nadie, pues es un riesgo también. Prácticamente las ventajas es que es rápido, se envía de persona a persona, sin importar la cantidad, sin importar el destino, es barato, no tiene como un costo así alto por transferir Bitcoin, es global, se puede utilizar en todo el mundo, la emisión es descentralizada, los Bitcoin, pues la persona que es dueña de su Bitcoin, o sea, la misma persona es dueña de su dinero, por decirlo, ¿verdad? No hay un banco como tal. El cifrado, esa es la ventaja, pues, que es lo que le ofrece como esa seguridad. Es transparente porque todas las personas pueden ver como las diferentes transacciones que se realizan. Es de código abierto, que es otra ventaja, porque todas las personas que quieran, ¿verdad?, incursionar en este tipo de dinero lo pueden hacer porque es totalmente abierto y cualquier persona puede acceder. Es de emisión ilimitada, como dije, jamás van a existir más de 21 millones de Bitcoin. Existe como un tope. Sin barrera, pues porque ya la persona, la misma persona es como el propio banco, decide cómo utilizarlo, cómo hacer uso del mismo. Pero igual que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Entonces las desventajas que tiene es que al ser un dinero que es virtual y que tiene un sistema, básicamente cada vez es como más difícil generar más Bitcoin, porque se dice también que, como pudimos ver, ¿verdad?, el proceso de halving, que la recompensa cada 4 años disminuye, entonces las personas que se dedican a este proceso cada vez reciben menos recompensa, debido a que es como más complejo descifrar el código, la codificación, que hace posible pues que toda esta información se realice de forma virtual. Transacción no reversible, como dije, una vez que la persona realiza un pago X, pues no hay cómo regresar atrás. Si se equivocó en escribir la información que no era, la dirección que no era, ya es como difícilmente se pueda pueda ser reversible ese proceso. El coste de operación también es, en el coste de operación más que nada viene siendo el tiempo, porque se dice que para que prácticamente cada blog se está creando cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos es como el tiempo promedio o el tiempo que hay que esperar para que se valide toda la transacción que se hace en línea, a diferencia de utilizar un sistema de crédito, utilizar una tarjeta de crédito o débito, que la confirmación es inmediata. En este caso hay que esperar como un poquito para que esta información se valide. Porque, como dije, hay personas trabajando detrás de esto para que todo este sistema sea posible y sea juntado al libro mayor de contabilidad. Pues la ausencia de un control descentralizado a veces tampoco es buena, ¿verdad? Entonces, como otra desventaja, el riesgo de ataque. Pues ahí podría haber muchas personas. Básicamente, esto hace énfasis a que esto es, por ejemplo, las personas que se dedican a minar o a tener miles de ordenadores trabajando, de repente podrían tener como un control sobre esto, entonces como lo consideran como unas desventajas. Otra desventaja, que es una tecnología nueva, pues aún no ha dado como ese salto masivo. La falta de confianza, como dije, ¿verdad? A veces se le da como mala reputación a este tipo de dinero, ya que se asocia pues a los delincuentes y al mundo de drogas. Entonces, eso hace que muchas personas desconfíen de esto. También mucho desconocimiento por muchas personas, pues incapacidad para conseguir un entendimiento y adopción masivo.
Y otras desventajas es la volatilidad de los precios, como dije, ¿verdad? Que ustedes pudieron observar en la gráfica cómo cambia de un día a otro o de un mes a otro. Entonces tiene muchas fortalezas. Entre las fortalezas podemos mencionar su arquitectura, su criptografía, la transparencia, la baja emisión, los incentivos que se dan, la innovación, la disponibilidad de intercambio. La oportunidad, pues tiene oportunidades, ya que es una moneda alternativa, se puede utilizar de forma virtual, la especulación, hace más que énfasis a lo que es la oferta limitada del Bitcoin, que implica que si el número de usuarios aumenta en el largo plazo, pues va a adquirir valor. La internalización y el gran mercado que tiene actualmente, porque realmente, bueno, ahora que hemos desarrollado la investigación, pues nos hemos dado cuenta que es un dinero que realmente se está utilizando mucho. Pero también posee muchas debilidades como lo que es la descentralización, la vulnerabilidad, la aceptación, la transparencia, el anonimato, ¿verdad? Que es como lo que genera para muchos desconfianza porque no se sabe realmente quién es. Por otro lado, la volatilidad y, como dije, un alto consumo de energía, y esto es pues porque hay muchos ordenadores, o para que se lleve el proceso, pues hay un alto consumo de energía. La amenaza que podría tener el uso de este tipo de dinero podría ser de repente ataques informáticos. Es un concepto nuevo, ¿verdad? Muchas personas aún están como en ese proceso. Por otro lado, hay una competencia también, porque hacer el Bitcoin, pues un protocolo de código abierto, pues podrías sufrir ciertas modificaciones y la creación de las divisas alternativas, y básicamente las otras monedas o criptomonedas que existen vienen básicamente de este protocolo, son modificaciones. Entonces, básicamente, ya para finalizar, pues el auge que ha tenido el Bitcoin ha tomado un gran auge ahora con esto de la pandemia, y esto se debe básicamente a que muchas personas, muchos inversionistas han visto, ¿verdad?, que básicamente el dinero como tal pierde valor año tras año. Entonces, está como es la inflación que hay actualmente, pues ya no está siendo como tan atractivo para muchos inversionistas. Entonces, aquí donde ellos ven como ven en el Bitcoin como esa oportunidad de invertir. Entonces, esto es lo que le da como ese valor, incluso pues la confianza, ¿verdad?, a que si estos inversionistas compran Bitcoin, otras personas también lo van a hacer. Entonces, eso básicamente se está dando ahorita con esto de la pandemia, donde el dólar como tal está perdiendo valor cada día. Y pues esto se da más que nada que este último año pues se ha imprimido se impresó mucha cantidad de dinero. Y esto es lo que hace que al imprimir más cantidad de dinero, el dinero empieza como a perder valor. Y ya para concluir, pues podemos decir que el Bitcoin, al igual que otro tipo de monedas que existen actualmente, permite adquirir productos, bienes y servicios de forma digital. A diferencia de una otra moneda, es que es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico y que tiene un código encriptado que se asocia a un monedero virtual donde se reciben y descuentan los movimientos efectuados. Es la criptomoneda más usada y tiene muchas ventajas comparada con el dinero fiduciario, y cada día crece en el mercado. Sin embargo, es una moneda inestable, y ya que su valor fluctúa de forma agresiva en los mercados, y eso dificulta mucho el uso de la moneda día a día por usuarios que compran bienes y servicios. Y pues hemos comprendido, ¿verdad?, que el Bitcoin se ha convertido en un medio de transacción de uso cotidiano por muchos usuarios. Se puede decir que es más un activo financiero que una moneda, debido a los ataques especulativos que sufre periódicamente. Entonces, es necesario pues que para que pueda convertirse en una moneda como tal, mejore más que nada lo de la inestabilidad, porque como que el cambio es radical. De repente vale que
vale 4.000 y de repente el día siguiente vale 40.000, por decirlo. Entonces, creo que eso sería algo que se debería mejorar, el proceso de inestabilidad, ya que pues su valor depende básicamente de la oferta y de la demanda. Haciendo este trabajo, se daba un caso de una persona que utilizó Bitcoin. En el 2010 el Bitcoin valía como $30 y utilizó 10.000 Bitcoin para comprar una fixa. Entonces, vemos la diferencia, pues que si esa persona hubiese guardado sus Bitcoin, hoy valdría, como pudimos ver, $60.000. Entonces, vemos que ese es como el mayor problema que tiene, la inestabilidad. Y sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Belkis. El grupo de Belkis. Tengo una pregunta. La joven Belkis me habla de intercambio, me habla de compras, me habla de ventas del Bitcoin. Actualmente hay un procedimiento que se utiliza mucho. Necesito que alguien me diga cómo el trading es utilizado a través del Bitcoin. Ok, nadie. Gracias. Gracias. Okay. Por favor, el siguiente. Alexis. Buen día, profe. Buenos días. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto, Alexis. Okay. Buen día, profesor, compañeros. Para el trabajo yo seleccioné el tema principal que estaba en el módulo, el cual es los aspectos diferenciales de la oferta de dinero. Lo hice de forma bastante general y enuncio principalmente lo más básico del mismo. Ok, tenemos que los aspectos diferenciales de la oferta de dinero. Existen algunos elementos que diferencian las dos teorías fundamentales del dinero. Así como para el Cambridge, el determinante fundamental lo constituye la demanda del dinero. Para la teoría cuantitativa, lo constituye la oferta del dinero. El análisis de Cambridge observa el dinero solamente como una reserva, mientras que lo que es la teoría cuantitativa lo visualiza como un flujo constante. Tenemos que la oferta de dinero, la oferta monetaria, o también conocida como oferta de dinero, es la cantidad de dinero con la que cuenta una economía durante un periodo de tiempo determinado, ya sea en manos del Estado, familias o las empresas. También tenemos que esta oferta se genera mediante la base monetaria o el dinero circulante, y el mismo es determinado por el sistema bancario central de dicho país junto con el sector privado. Las economías necesitan que la presencia del dinero para poder realizar sus actividades económicas. Por ello es importante que los economistas se encuentren en constante análisis y traten de determinar cuál sería la cantidad adecuada de la oferta monetaria. Entonces, en base a eso se puede decir que un exceso del mismo puede causar una enorme inflación y una deficiencia, un baje, logra que haya una escasez de la misma, lo cual dificulta y afecta mucho lo que son las transacciones y el movimiento de dinero. Aquí tenemos los elementos que componen la oferta monetaria. Tenemos que estar el efectivo en las manos del público,
que es el total de dinero que se encuentra en circulación en manos de los agentes económicos y de las personas normales, nosotros. También están los depósitos bancarios, que es el total de los agentes económicos que tienen depositado en instituciones financieras, y el mismo es considerado como dinero puesto y es posible convertirlo en efectivo, disculpe, en el momento que sea requerido por los agentes económicos. Según lo enunciado, la oferta monetaria es determinada por el Banco Central del país y se determina también por la cantidad que tengan las personas y la facilidad que tengan para obtenerlo. Acá tenemos lo que es la relación entre efectivo y depósitos, que es un coeficiente que mide la proporción de dinero que mantienen los ciudadanos en el dinero efectivo y en el banco. Esto depende de los hábitos de pago de las personas, de los factores relacionados con el costo y la facilidad de conseguir el dinero, que era lo que le mencionaba. Por ejemplo, se cuenta con una extensa red de oficinas bancarias, de bancos, hay una gran cantidad de cajeros automáticos, y el uso generalizado de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, hace que se necesite un poco menos el efectivo y hacen bajar un poco el coeficiente del dinero. A corto plazo se entiende que el mismo permanece constante. También tenemos aquí el coeficiente de caja, que no es más que la proporción de depósitos de un banco que debe ser mantenido en reservas líquidas y por lo tanto no se puede usar para inversiones ni préstamos. Las autoridades monetarias de cada país establecen un coeficiente mínimo de reservas que todas las entidades deben cumplir. Aquí hay que hacer énfasis que en algunos casos hay ciertas entidades financieras que pueden colocarse por encima del mínimo fijado legalmente, pero nunca pueden estar debajo de ese coeficiente. Acá, a manera de pequeño ejemplo, están los coeficientes de caja en el mundo, que en los países de la zona euro son los países europeos. Se encuentran regidos por el Banco Central Europeo, que es el que fija las reservas mínimas que han de cumplir todas esas entidades financieras. Y este se calcula multiplicando el coeficiente de reservas de cada categoría de pasivos, que es distinto al tipo de depósito por el saldo de los pasivos citados. También está el caso de Venezuela y Estados Unidos. En Venezuela el coeficiente de caja se encuentra dispuesto en el artículo 48 de la ley del Banco Central de Venezuela y el coeficiente que ellos tienen allá manejan del 17%. En Estados Unidos, a partir del 2006, el coeficiente de caja es del 10% para los depósitos a la vista y el 0% para los depósitos a largo plazo y en otros depósitos. Aquí tenemos el uso del depósito de caja como mecanismo de control de la cantidad del dinero. El coeficiente de caja es uno de los parámetros de la política monetaria que usan los bancos centrales para controlar la cantidad de dinero en que hay en el mercado y se puede manipular de dos formas. Si se aumenta, los bancos tendrían que guardar más dinero y por ello habría menor dinero en circulación. Pero si se reduce el coeficiente, los bancos pueden prestar más dinero y según los monetaristas habría más empresarios que tomen un préstamo para hacer una inversión. Por tanto, sirve como una política para la expansión económica. Entonces, raramente los bancos centrales de los países hacen modificaciones a sus coeficientes, ya que esas variaciones o esa modificación genera un cambio brusco en la economía y en los intereses de los bancos. La base monetaria se encuentra constituida por la suma del dinero legal en manos del público, los billetes y monedas en efectivo, y las reservas bancarias, que a su vez son la suma del dinero legal en manos de los bancos y los depósitos de estos al Banco Central emisor, y que esto es de banqueros y del Estado. La base monetaria siempre va a ser una responsabilidad del Banco Central que emite el dinero y la regulación y el control de la misma inicia aquí. También tenemos que hay una gestión de la base monetaria. La base monetaria se encuentra controlada por una autoridad monetaria, que es una institución de un país que controla políticamente la política monetaria y generalmente suele ser el Banco Central o el Ministerio de Economía, ya que tienen el monopolio de la emisión de los billetes. Estas instituciones llevan a cabo la impresión de la moneda, su liberación y la retirada de la economía a través de operaciones de mercado abierto. Ellos controlan
en su totalidad las reservas bancarias mediante el coeficiente y se lo usan más o menos para saber la cantidad de efectivo que hay en manos del público y siempre debe haber un balance entre el mismo. Acá en la creación del dinero, la oferta de dinero es una magnitud que se ve determinada por las interacciones del Banco Central, los bancos y el público. La cantidad de dinero que se dispone una economía depende en primer lugar del dinero que emite el Banco Central. Cuando más dinero haya en circulación en el banco emisor, mayor será la misma oferta monetaria y la economía cuenta con mayor dinero circulante. Pero también influye la proporción del efectivo en relación con los depósitos, que es una relación que va en la costumbre de las personas y permite el flujo constante que va del banco a la persona y de la persona nuevamente al banco. Ajá. Hay una serie de ecuaciones básicas monetarias que se relacionan con la oferta monetaria, con la base monetaria, con el efectivo y los depósitos. Pero para lograr comprenderla, primero hay que saber el significado de sus siglas. En el caso de la OM significa la oferta de dinero. El E es el efectivo en la mano del público. La D, el volumen de depósitos bancarios que mantiene el público. La BM, la base monetaria. Y la R serían las reservas bancarias. Mientras que la M en minúscula es el multiplicador monetario. Con eso tenemos que la oferta monetaria es igual al efectivo en la mano del público sumado al volumen de depósitos bancarios. Mientras que la base monetaria sería igual al dinero que está en manos del público sumado a las reservas bancarias. Y otra forma de obtener la oferta monetaria sería multiplicando el multiplicador monetario por la misma base monetaria. Y el multiplicador monetario es un mecanismo por el cual la creación, mediante la reserva financiera de depósitos de los bancarios, lleva a cabo un aumento en la masa monetaria. Él también tiene una fórmula para obtenerlo porque él no es un valor que sale de la nada. Su fórmula sería M es igual a 1 más A sobre W más A. ¿A qué sería? El dinero legal que está en la mano del público dividido entre los depósitos que se hagan al banco. Mientras que la W es el coeficiente de caja y sería igual a las reservas del mismo banco dividido entre los depósitos que se le hagan al banco. Ok, el alcance de la oferta monetaria. En una economía desarrollada no es fácil establecer una línea que diferencie entre los activos que pueden ser denominados dinero y los demás. Las formas más restrictivas de medir la oferta tienen en cuenta solo esas formas de dinero disponibles para las transacciones inmediatas, mientras que definiciones más amplias necesitan o consideran el dinero como un almacenamiento de valor. Dentro de esto hay una serie de restricciones que son la M0, M1, M2, M3 y la M4, pero son medidas restrictivas y no vamos a entrar en eso ahorita. Ok, la relación con la inflación. La inflación básicamente es el incremento general del precio de los bienes y servicios que afecta el valor nominal del dinero. Este fenómeno se debe a que al incrementarse la oferta monetaria hay más dinero disponible para adquirir los mismos bienes y servicios, puesto que su oferta permanece invariable, por lo que el dinero pierde su valor real. Cuando se incrementa mucho la oferta monetaria, el valor del dinero permanece inalterado, pero no así el valor real del mismo, puesto que cuando se incrementan los precios, se adquieren menos bienes por la misma cantidad de dinero. Es lo que se conoce como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Muchas veces en Panamá se hablaba de que se buscaba aumentar el salario mínimo. Se logró el aumento en el 2019 y cada 2 años se revisa el mismo. Pero ese aumento no puede ser exorbitante o exagerado de un día a otro. No se puede empezar ganando de 600 y el aumento venga hasta los $1,000, porque de esa misma forma va a aumentar el costo de la vida, el costo de los alimentos y mantenimiento, que en el caso de Venezuela eso fue lo que les pasó. Hubo una hiperinflación, ya que ellos mismos producen su propio dinero y comenzaron a producir un exceso de dinero. Eso se refleja en que el salario mínimo en Venezuela son cerca de 10 millones de bolívares, lo que son 3.50 acá. Y con eso, de igual forma, los productos allá son exageradamente carísimos para ellos y no pueden mantenerse. Ahora también,
Está la oferta monetaria que no incrementa la inflación. Y para que el incremento de la oferta monetaria no tenga efecto en la inflación, ese incremento debe corresponder al aumento de la oferta de bienes y servicios, o lo que es lo mismo, la impresión de dinero debe ser una necesidad puntual, originada en el aumento de la producción y el dinamismo económico. Dentro de esa teoría se ha puesto que existen muchos factores que en una circunstancia especial hacen que el resultado del aumento no sea el previsto, y de allí surge la necesidad de que la política monetaria se encuentre de la mano con lo que es la política económica para que puedan prever, mitigar o evitar los efectos que serían obvios y así evitar una posible inflación. También tenemos los instrumentos de la política monetaria y sus límites. Se ha visto que el variado instrumental se puede usar para controlar la cantidad del dinero circulante. Muchos de los instrumentos que fueron de uso común en décadas pasadas en América Latina tienen una gran variedad de limitaciones y aquí les vamos a mencionar solamente 3. La primera es que no es posible tener una política monetaria autónoma si se quiere, además de tener un tipo de cambio fijo y una libre movilidad de capital. Tampoco es posible controlar efectivamente la entrada y salida de capitales o racionar por métodos administrativos la compra y la venta de divisas oficiales. También hay límites muy estrechos al financiamiento que el Banco Central le puede conceder al gobierno sin poner en marcha una espiral inflacionaria. Pero también cuentan ciertos apoyos o instrumentos que han sido más útiles, y es que los regímenes de tipo de cambio flexible dan alcance a la autonomía al Banco Central para poder adquirir o vender las divisas en cantidades limitadas sin sacrificar el control de la base monetaria. Las operaciones de mercado abierto permiten al Banco Central recoger o irrigar los recursos de la liquidez según vaya vendiendo o vaya comprando títulos en el mercado de capitales. De igual forma, las ventanillas de redescuento le permiten al Banco Central entregar o recibir recursos directamente al sistema financiero. Ok, el Banco Central como depositario de las reservas internacionales. Las variables que suelen tener mayor influencia en el comportamiento de la base monetaria de los países latinoamericanos son las reservas internacionales y los créditos netos al gobierno. Y para controlar el monto de las reservas internacionales es esencial que el banco tenga cierta libertad de vender o comprar las divisas. Y entonces, de no hacerlo, tiene esa voluntad. Solo esto si se quiere mantener sin cambio el saldo de las reservas que ya posee el mismo banco. Y a manera de pequeña conclusión tenemos que la oferta de dinero es una cantidad de dinero que hay en circulación en una economía y está compuesta por el efectivo en las manos de las personas y los depósitos que hacen, y esto todo durante un lapso de tiempo determinado. Y la misma se encuentra determinada por el sistema del Banco Central. Listo, profe. Profesor, tiene el micrófono apagado. Discúlpeme, la pregunta nuevamente para el joven. Alexis, ¿cuál es la base monetaria en Panamá? La base monetaria en Panamá. Sí, claro. Usted lo mencionó en su texto. Que va, no me acuerdo, profe. Acuérdese que usted mencionó que actualmente
Panamá no tiene un sistema monetario, por lo tanto, no tiene base monetaria. Gracias, Alexis. ¿Cómo no? El siguiente, por favor. Sí, Juan, dígame. Continúe, Juan. Dale. Sí, buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Concepción. Voy a presentarle la oferta del dinero. Okay. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto, Juan. Yo opté por desarrollar el tema que estaba en el módulo, refiriéndome a la oferta del dinero. En la actualidad han habido muchos cambios con respecto al dinero. En la actualidad también existen diferentes tipos de monedas que los países han ido adoptando dependiendo de su necesidad monetaria. La oferta del dinero. Existen diferentes aspectos y características que diferencian las teorías fundamentales de la oferta del dinero según Cambray y la teoría cuantitativa. La teoría de Cambray se basa en la demanda del dinero y la observa como una reserva. En cambio, la cuantitativa se refiere a la oferta del dinero y se observa como un flujo. La oferta del dinero también se refiere a la cantidad de dinero con el que cuenta un individuo o empresa para realizar compra de bienes o servicios o un ahorro para el uso en un momento determinado, para realizar una actividad o trabajo. El sector monetario, a diferencia del sector real, se trata sobre el mercado del dinero. La oferta y la demanda resultan en un equilibrio del valor, o sea, una tasa de interés, y la cantidad, o sea, balance de efectivos. El dinero, la oferta del dinero incluye el efectivo que comprende los billetes y la moneda en circulación que están en las manos de familia o empresa y por otra parte incluye los depósitos bancarios, pagares, cheques, certificados de depósito. Se refiere a toda esa plata que está en circulación, ya sea en una empresa, en la familia, ya sea en algún proyecto o proyecto como una finca, sus gastos, ahorros, o sea que ese dinero que está permanentemente en circulación. Existe una relación entre el efectivo y el depósito. Este coeficiente determina la cantidad de dinero que tiene cada ciudadano en efectivo o en el banco. Depende de los hábitos de pago de las personas y los factores relacionados con el coste y la facilidad de conseguir dinero en efectivo. En la actualidad, siempre optamos por mantener una pequeña cuenta de ahorro para alguna necesidad urgente o para cualquier gasto que se presente determinadamente.
El coeficiente de caja se refiere a todo el dinero que las entidades financieras mantienen en sus cajas como reserva por si algún cliente necesita retirar dinero, y estas pueden ser en proporción fija que mantienen sus clientes, y esta proporción de dinero fija es a corto plazo. El dinero que tienen las instituciones bancarias en estas cajas no pueden ser utilizadas para préstamos o invertir, y deben tener un porcentaje obligatorio en el Banco Central de los países que tienen este banco. La base monetaria se refiere a todo el dinero que las entidades financieras mantienen en sus cajas como reserva. Por si algún cliente necesita retirar dinero de estas reservas, suelen ser una proporción fija de los depósitos que mantienen sus clientes, y esta proporción puede ser fija y a corto plazo. La base monetaria en los países, en cada país es una base diferente. Podemos mencionar que esta base tiene que ser una base intocable y tiene que estar en su caja de reserva para solventar cualquier necesidad de cualquier cliente que en un momento determinado requiera dinero en efectivo. Los instrumentos de la política monetaria. El tipo de interés de intervención, las operaciones del mercado abierto, las facilidades permanentes o las reservas mínimas son algunos instrumentos de la política monetaria para cumplir su principal objetivo, la estabilidad de precios. Para entender su relevancia y el impacto que generan sobre la economía real, analizamos el concepto de política monetaria y sus principales herramientas que dispone para llevar a cabo. En cada país existe una política diferente en cuanto al instrumento monetario, ya que, por ejemplo, en nuestro continente las monedas son diferentes. Ejemplo, en Europa, bueno, allá la diferencia es que solo existe el euro. Acá en nuestro continente no, por lo menos en nuestro país utiliza el dólar, en otros países utilizan otras monedas y así sucesivamente. Las limitaciones en las décadas pasadas en cuanto a la oferta del dinero en América Latina. Podemos mencionar algunos puntos que eran las limitaciones en ese entonces. No era posible tener una política monetaria autóctona si se quiere, además de tener tipo de cambio fijo y libre movilidad de capital. Tampoco es posible controlar efectivamente la entrada y salida de capital y racionar por métodos administrativos la compra y venta de divisas oficiales. Hay límites muy estrechos al financiamiento que al Banco Central le puede conceder al gobierno sin poner en marcha una espiral inflacionaria. Los coeficientes de encaje pueden moderar la creación secundaria de dinero, pero coeficientes demasiado altos alientan innovaciones financieras que erosionan la efectividad de los encajes y dañan la salud del sistema financiero. Los topes al crédito y a las tasas de interés tienen efectividad temporal y a la larga generan intermediación financiera y una mala asignación de los recursos de crédito. Se han ido modificando estas políticas a medida que el tiempo ha ido avanzando. En la actualidad podemos mencionar que han existido diferentes cambios como que se pueden entregar y recibir recursos directamente al sistema financiero. Los regímenes de tipo de cambio flexible dan alcance autonómico al Banco Central para adquirir y vender divisas en cantidades limitadas sin sacrificar el control de la base monetaria. Las operaciones de mercado abierto permiten al Banco Central recoger o irrigar recursos de liquidez.
según venda o compre títulos en el mercado de capitales. Las ventanillas de redes de descuento le permiten al Banco Central hacer estos movimientos. El Banco Central es una organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera internacional y ejerce de banco para bancos centrales. Los puntos más importantes del Banco Central de cada país van relacionados o tienen mayores influencias gracias a las reservas internacionales y a los créditos netos al gobierno y a los bancos. Para mantener o controlar las reservas internacionales monetarias, el banco debe vender y comprar para mantener dinero en circulación y seguir con su objetivo principal. Gracias, profesor. Esta fue mi pequeña presentación. El tema lo hice solo. Perfecto, Juan. Está perfecto el trabajo. Tengo dos preguntas y de ahí usted puede contestar cualquiera de las dos. Una, dígame cuál es la tasa de inflación en Panamá actualmente. Dos, usted señaló que el coeficiente de caja. Explíqueme o defíname qué es el coeficiente de caja para usted. Cualquiera de las dos preguntas puede responder. Okay. Coeficiente de caja. Coeficiente de caja se refiere a toda cantidad de dinero que las entidades financieras mantienen en su reserva por si algún cliente en un momento determinado necesita retirar algún dinero para alguna actividad o trabajo. Ok, perfecto, Juan. Gracias. Ok, gracias, profesor. Tenga buen día. ¿Alguien más del grupo que desee exponer? Si no, podemos dar por terminada la clase. Sí, pero